pregunta que nos hacemos es cómo podemos encontrar esos valores máximos y mínimos. Digamos, en esta expresión que yo les mostré acá, pues había una gráfica y pues ahí es muy fácil. Pero ¿qué pasa si yo ya no les doy la gráfica o ustedes quieren construir la gráfica? Si yo les doy la expresión analítica de la función. Entonces hablamos de candidatos. Entonces los candidatos a los valores máximos y mínimos son los valores en X que podrían llegar a ser máximos o mínimos de una función. Entonces, si tengo una función que está definida en un intervalo cerrado, la pregunta es cuáles serían esos candidatos a valores máximos y mínimos de la función. Entonces, vamos a tener tres grupos de candidatos. Los primeros posibles candidatos son los extremos del intervalo. Entonces, si yo tengo que la función esté definida en un intervalo cerrado entre, por ejemplo, a y g, por decir un ejemplo, entonces tengo que el extremo izquierdo es a y el extremo derecho es g, ¿listo? Entonces mi función podría tener valores máximos y mínimos en a y en g, ¿listo? Entonces mis primeros candidatos serían los extremos del intervalo. Aquí en este caso pues serían el extremo izquierdo, que sería a, y el extremo derecho, que sería g. Los segundos candidatos que tenemos serían los que llamamos números singulares. Entonces, un número crítico, lo llamamos número crítico singular. Entonces, un número crítico singular pasa cuando la derivada no está definida, ¿cierto? Entonces, si resulta ser que yo tengo algún valor c en el cual f' de c no está definida, entonces ese sería un número crítico y lo llamamos número crítico singular y es otro candidato a máximos y mínimos. Entonces aquí en la gráfica, por ejemplo, si ustedes se fijan en e, la derivada no existe, ¿cierto? Porque la función tiene un pico. Entonces tendríamos un número crítico singular. En este caso tendríamos un número crítico singular localizado en e. Aquí tendríamos un número crítico singular que es candidato a ser máximo o mínimo. Entonces ya teníamos a, ya teníamos g y ahora incluimos e, porque es un número crítico singular. Y el tercer conjunto de valores que pueden ser máximos y mínimos los llamamos también números críticos, pero ahora les ponemos otro apellido que es estacionario. Ya no es singular sino estacionario. Entonces los números críticos estacionarios son en los cuales resulta que la derivada vale 0. Entonces serán números críticos estacionarios. Entonces aquí si yo fuera a tratar de calcular la derivada, ¿cierto? Entonces tengo que dibujar la recta tangente y calcularle la pendiente, ¿cierto? Entonces resulta ser que aquí abajo, miren, aquí, o sea en B, pues tengo que la recta tangente es una recta horizontal, entonces ahí la pendiente es 0, entonces B sería un número crítico estacionario. Aquí en C también, si yo voy a dibujar la recta tangente, es una recta horizontal, y así sucesivamente, ¿no? También en D y también en F. ¿Listo? Entonces en esta gráfica que yo les mostré acá tendríamos números críticos estacionarios. Números críticos estacionarios estarían en B, en C, en D y en F. Y entonces todos esos, los estacionarios, los singulares, y finalmente, ¿qué color usé? No me acuerdo, verde. Y finalmente los extremos del intervalo, todos esos serían mis candidatos a máximos y mínimos. Entonces, si yo finalmente ya tengo toda esa lista de candidatos y si yo quiero saber si son máximos y mínimos, pues entonces evalúo la función en el número y en las vecindades. ¿Por qué hago esto? Porque yo ya sé que si es un máximo, entonces en las vecindades la función tiene que valer menos, ¿cierto? Entonces si yo quiero saber si a tengo un máximo, entonces evalúo la función en a y con eso tengo un valor y luego la evalúo cerquita de a, y si es más chiquito pues resulta que en a yo tenía un máximo. O lo contrario, por ejemplo en D, si yo sé que D es un candidato, evalúo y luego evalúo cerquita de y obtengo números mayores, pues entonces D tendría que ser un mínimo. ¿Listo? Entonces esos serían los candidatos a máximos y mínimos de una función.